Cuando en una empresa se están aplicando las tablas de identificación avanzada de manejo manual de cargas, es necesario que apliquen la escala de Bohr en las tareas donde se hace empuje y arrastre de la carga. Eventualmente, alguna empresa tiene dinamómetro y puede ir y medir cuánto es la fuerza que el trabajador hace para empujar o cuánto es la fuerza que hace para arrastrar la carga. Pero no todas las empresas tienen un dinamómetro. Entonces, para esto, la guía técnica de manejo manual de cargas da la opción de aplicar la escala de Bohr y conocer la percepción del trabajador sobre el esfuerzo que él está realizando al momento de mover la carga. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Hoy, en esta cápsula, quiero dejar algunos tips relacionados con la aplicación de esta escala de Bohr. Muy importante, partamos por ahí, es que el evaluador no sea el que ponga el puntaje. ¿Puntaje de dónde? La escala de Bohr es una escala subjetiva que va desde el 0 hasta el 10. Por aquí tengo el anexo de la guía, va de 0 a 10. No sé si se esté viendo bien. ¿Ya? Esta escala. Entonces, nada que por andar con las prisas el evaluador sea el que ponga el número. La escala de Bohr es subjetiva y la debe contestar o debe responder es el trabajador o los trabajadores que realizan esa tarea. Y ahí es donde va un siguiente consejo de mi parte. Durante bastante tiempo yo aplicaba la escala de Bohr en esto de la premura de los tiempos, de tener muchas tareas que evaluar. Les preguntaba a los trabajadores, sí, porque es responsabilidad, es ético, que yo pregunte y no ponga lo que yo creo como evaluador. Ese fue el punto anterior. Sí les preguntaba. Pero mi forma de preguntar era, a ver, ¿usted cuánto le pone de fuerza en una escala de 0, nada de fuerza, 10 el máximo de fuerza y alrededor del 5 más o menos fuerza? ¿Cuánto le pone usted al momento, por ejemplo, de sacar de la inercia la carga? Y ahí lo que pasaba es que la mayoría tiene la tendencia a subestimar ese nivel de esfuerzo. Entonces casi todos se iban para el 8, para el 9, para el 10 y reventando más para arriba. Es decir, mucho esfuerzo, un alto nivel de esfuerzo. Entonces, hoy día, después de ya varios años de estar trabajando en ergonomía, yo les puedo transmitir a quienes están empezando o a las mismas empresas que son los que tienen que identificar este nivel de esfuerzo que hacen sus trabajadores, es que pregunten así. 0, nada de esfuerzo, nada de esfuerzo, ¿cierto? Entre 0 y 5, poquita fuerza, requieren poquita fuerza. Ya del 8 para arriba es mucha fuerza. Entonces rápidamente yo le digo al trabajador, a ver, usted cuánta fuerza, hace, poquita, más o menos, o mucha fuerza. Entonces ya el trabajador dice poquita, ya, entonces ahí ya entro yo a ahondar un poquito. Poquita es 3 o menos de 3. Más o menos es 5 hacia el 6 o hacia el 4. Mucha es más cerca al 10 o menos de 8. Y ahí vamos tratando de llegar al nivel de esfuerzo más, de una forma un poquito más objetiva, porque recordemos que estamos frente a una herramienta que es subjetiva.
pero que nos puede entregar mucha información si la aplicamos de manera correcta y no solamente nos abocamos a que nos den un número, que nos digan 0, 1, 5, 8, ¿sí? Sino que ir un poquito más allá. Y ahí sí, como evaluador, nuestra tarea es evaluador, que puede ser el experto en prevención, puede ser alguien del comité paritario o incluso puede ser un especialista en ergonomía. Todos en algún momento nos podemos convertir en evaluadores aplicando la escala de Borg. Entonces tratemos de que esa escala de Borg sea aplicada de la forma más cercana a la realidad, lo más cercano. Entonces poquito, más o menos, mucho, y después tratar dentro de esta escala de meterlo en un número, pero no lo que a mí me parezca, insisto, sino que haciéndole preguntas que indaguen un poquito más. Y en este mismo sentido de las preguntas y de ir un poquito más, aprovechemos, como una tercera recomendación mía, aprovechemos ese momento donde nos confirmen. O sea, si ya me dicen a mí que es más de 2 en la escala, o sea, me dice, hace fuerza, o sea, en realidad está haciendo fuerza. O que me dice 8 o más de 8, o sea, está haciendo mucha fuerza. Ya, entonces aprovechemos ese instante para preguntarle al trabajador, ¿y por qué será que hay que hacer tanta fuerza? Y ese por qué será o de dónde viene ese nivel de esfuerzo nos va a entregar información que nos va a servir para lo que realmente es importante identificar, que existe o no una condición crítica relacionada con el nivel del esfuerzo. Y es, ¿qué voy a hacer frente a esa condición crítica? No solo nos podemos quedar con, ya, me dijo 8, ya, me dijo 8, hace mucha fuerza. ¿Será cuánto es el peso de la carga? Ya miremos a ver cuánto pesan las cajas, cuánto pesa el pallet, cuánto pesa la transpaleta. ¿Será que me da más de 800, más de 1000 kilos? Pues ahí ya tenemos una razón bastante suficiente para decir, ya es el peso. Pero muchas veces son pesos menores, incluso de 600 kilos, y nos siguen insistiendo en que hacen mucha fuerza. Entonces, ¿qué será? ¿Que la transpaleta manual le hace falta mantención? ¿Será que las ruedas ya no están funcionando como corresponde o el sistema mecánico de la transpaleta no está bien lubricado, no está funcionando bien? ¿Hay alguna pieza desgastada? O quizás, por eso no lo puede decir el trabajador, lo podemos observar los evaluadores también, es la superficie. ¿Será que la superficie, el suelo donde se mueve la transpaleta no está en buenas condiciones? Etcétera, etcétera. Entonces es aprovechar y no solo aplicar una escala por aplicar, sino también sacar de allí ideas que prontamente tenemos que hacer un plan de acción. Identificamos la condición crítica y tenemos que hacer un plan de acción, implementar medidas de control. Entonces, qué mejor que en esa conversa también podamos ir avanzando, yendo un poquito más allá de lo que nos pide. Bueno, con ese dato del resultado, que ya con nuestra estrategia, con nuestra pregunta, ya logramos tener un número, vamos a las tablas de identificación avanzada, ¿cierto? De empuje y arrastre. Y si vamos a la primera, que es de condición aceptable, la estoy buscando aquí en mis copias de guía para leerla tal cual como dice acá. Empuje y arrastre, estamos en la tabla número 5 de empuje y arrastre de carga, identificación avanzada, condición aceptable. Entonces, ahí avanzamos al punto donde se refiere a la magnitud de la fuerza, o es a lo que yo he venido mencionando en el video, el esfuerzo, magnitud de la fuerza o el esfuerzo que indica el trabajador. Entonces ahí nos dice claramente que puede ser a través de la medición del uso de un instrumento como el dinamómetro o a través de la escala de Borg, que es la escala que les acabé de mencionar. Y entonces, si vamos a confirmar que la condición relacionada con el esfuerzo o la magnitud de fuerza que hacen los trabajadores es aceptable, entonces debería estar esto presente, que los trabajadores
perciben leve esfuerzo físico, es decir, un valor de 2 o menos en esta escala de Bohr durante las tareas de empuje y arrastre de la carga. Y ahí nos deriva al anexo de lo que acabé de comentar, que es la escala de Bohr. Ahora, ¿cuándo sería crítico? Voy a leer también en la siguiente tabla, que es la 6, la de condiciones críticas, también en el apartado de magnitud del esfuerzo, donde también salen las dos opciones. Se ocupó el dinamómetro, entonces ahí nos dice cuántos kilogramos fuerza sería, ¿cierto? Pero no es el foco de este video cuando se usa el dinamómetro, porque estoy yendo como a lo que es más común, que la empresa no tenga dinamómetro y tenga que echar mano de la escala de Bohr. Entonces, cuando ocupan esta escala de Bohr, los trabajadores perciben un alto nivel de esfuerzo físico. Esto sería un 8 o más en la escala de Bohr durante las tareas de empuje o arrastre de la carga. Entonces, este es el objetivo final. O sea, ¿para qué yo aplico una escala de Bohr? Para conocer el nivel de esfuerzo, poder contestar las tablas de identificación avanzada, en este caso de empuje y arrastre de una carga, no para levantamiento de censo. Ojo con eso, porque a veces en levantamiento de censo también aplican el nivel de percepción, pero para levantamiento de censo el foco está más dado en la carga. Si la carga, no sé, supera los 20 kilos y es manipulada por hombres mayores de 45, o supera los 25 kilos y es manipulada por hombres mayores de 45 años. No sé si ahí me equivoqué en decirlo, pero a donde yo voy, el foco, que no es ese en este minuto, es que cuando hablamos de levantamiento de censo, lo importante es tener el peso en kilogramos. Cuando hablamos de empuje y arrastre para efectos de las tablas de identificación avanzada, ahí lo más importante, más que el peso, que también nos entrega mucha información, sobre todo a la hora de pensar en una medida de control, es el nivel de esfuerzo. O mido la fuerza que hace el trabajador o tomo nota de la percepción de esfuerzo que hacen los trabajadores. Eso, bueno, ya les comenté que entonces tengo el número en la escala de Bohr, con todos los consejitos que aquí les entregué. También voy aprovechando para ver de dónde es el origen y poder a futuro mirar las medidas de control. Aplico las tablas de identificación inicial y avanzada, que es donde se encuentra este numeral, y bueno, después ya vendrán otras etapas. Eso de la escala de Bohr, si queda alguna duda, no escríbanme, comenten, que igual yo siempre les respondo. Eventualmente me demoro, pero respondo. Y mi demora no es tanto, soy yo más la que me preocupo de que no he dado respuesta a alguna consulta, que ustedes en el tiempo que transcurre esperando la respuesta. No sé si algo se me pasa sobre esto, pero en general esos eran los consejitos que les quería dejar en esta cápsula. También en el canal hay una cápsula también de la escala de Bohr, aplicada pero para la fuerza de extremidades superiores, que también les puede ser de utilidad, por si están por ahí indagando por ese lado. Entonces ahí también. Esta es el foco más para las tareas de empuje y arrastre de una carga. Sin más que añadir, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Si no están suscritos, háganlo ahora mismo.